Hola, bienvenidos al webinar Aprendizajes de esta crisis, el liderazgo y el management. Estamos muy contentos de tener esta plática hoy, porque cuando platicábamos el contenido y la agenda de este Expansión Summit tan especial, éramos conscientes de que era una plática que no podía faltar, sobre todo este año. El tema principal de este foro, que por primera vez se realiza de manera virtual y con una duración de 4 días, es reactivar México, y para lograrlo, ahora en este contexto de crisis sanitaria y económica, el liderazgo de las empresas es clave. El objetivo de esta sesión es comprender cómo ha cambiado precisamente el management en estos meses y qué aprendizajes se pueden obtener de esta crisis. Por ello, estoy muy feliz de saludar a las invitadas e invitados que nos acompañan hoy, porque creo que sus experiencias y sus perspectivas van a enriquecer muchísimo esta charla. Los presento muy rápidamente para no quitarle el tiempo a ellos. Está con nosotros la empresaria Gina Díez Barroso, presidenta y CEO de DR Holding y fundadora de Dalia Empower y de la Universidad Centro. Sergio Weiser, Managing Partner de McKinsey & Company México. La empresaria Patricia Armendáriz, fundadora y directora general de Financiera Sustentable y uno de los tiburones en el programa Shark Tank. Y Juan Ignacio Casanueva, presidente del Consejo de Interprotección. Bienvenidos a los 4. Explico muy rápidamente cómo va a estar la dinámica de esta hora. La idea es mantener una plática fluida sobre qué tipo de liderazgo se necesita para salir de esta crisis y qué vamos a sacar como aprendizaje de ella, como ya comentábamos. Y las preguntas que vayan teniendo la audiencia las pueden ir enviando a través del chat de la aplicación y yo las iré planteando durante la conversación. Esto para no esperarnos hasta el final y que vayamos pudiendo tener justamente esta fluidez en la conversación. Así que ya, sin nada más, empezamos. Pues hablamos mucho de la incertidumbre, ¿no? Y en la redacción de Expansión, de hecho, antes de que estallase esta crisis del COVID-19, teníamos una especie de pues, broma o comentario, porque siempre que pasaba algo, siempre que hablábamos de algún tema, decíamos que la culpa era todo de la incertidumbre, pero en estos ya 6 meses y medio, ahora sí ha sido brutal. Nadie esperaba, yo creo que ni en los peores presagios, que íbamos a empezar el año con una pandemia de esta magnitud y que la crisis sanitaria, que ha derivado ya en una crisis económica, iba a durar tanto y que nuestras casas iban a convertir en oficinas, en escuelas, en gimnasios, en espacios seguros. Y esto ha cambiado por completo la forma de trabajar y las dinámicas de gestión del negocio y los equipos. Por eso me gustaría empezar esta plática justamente hablando de cómo fueron estas primeras decisiones. Si bien en los negocios hay que responder rápido siempre, en esta ocasión era más importante que nunca dar una respuesta ágil, pensando no solo en cómo hago frente al día de hoy, sino también cómo pienso en la recuperación del mañana. Patricia, tú incluso publicaste un libro, Crisis, para ayudar a las pymes a afrontar esta situación. En tu caso, ¿cuáles fueron las claves de estas primeras decisiones que tomaron en la empresa? Hubo 2 factores muy importantes. El primero fue cuidar mi liquidez. Soy una empresa financiera y la liquidez en ese momento se contrajo totalmente y tenía que encontrar una manera, una estrategia de cuidar mi liquidez. Y la segunda, decidir mi posición ante la pandemia, pues que era básicamente tener que pensar que lo que yo iba a hacer era cuidar mi liquidez, pero también cuidar a mis empleos. El factor humano es la sangre de una empresa y en ese momento la decisión mía fue cuidar también todo mi empleo para darle certidumbre. Hablábamos antes de empezar el panel justamente de cómo en una crisis sanitaria como esta, las empresas de seguros también se ponen en el ojo del huracán. A mí me gustaría también pues saber, ¿no? Cómo fue esta parte, cómo fueron los primeros días, las primeras semanas para Interprotección, ¿no? Y cómo fueron justamente esta toma de decisiones, Juan Ignacio. Pues mira, para nosotros fue pues cambiar totalmente la empresa. Nosotros, yo digo que antes de marzo éramos una empresa analógica y pasamos a ser una empresa digital.
veníamos 0% vía digital, ahorita ya tenemos una venta del 10% del ingreso total vía digital. Fue un cambio muy rápido y a las 3 semanas de empezar con la pandemia sacamos productos muy innovadores que cubrían ya el COVID. Después sacamos productos ya de gastos médicos que pudieras contratar en línea, después de casa habitación y ahora de coches, haciéndolo mucho más ágil y rápido. Igual que como decía Patricia, también cuidando mucho el flujo de la caja y una parte también importantísima para nosotros era cuidar a la gente, que al final si no la cuidas, pues es muy difícil que el negocio continúe. Cuando tienes que estar lanzando este tipo de productos, cuando tienes que hacer la reacción, y no solamente para cuidar lo que está ocurriendo dentro de la empresa, sino también qué muestras al exterior, ¿cuáles fueron las claves ahí de decir, bueno, tenemos que actuar rápido y tenemos que pensar qué necesita ahora la gente? Pues mira, la parte de COVID pues era algo bien importante, que en ese momento se conocía poco. Las estadísticas de lo que lanzamos en marzo ahorita ha sido otra cosa pues totalmente diferente. Hemos tenido que venir ajustando los productos. Y la parte de gastos médicos también, la parte de gastos médicos antes de la pandemia, contratamos seguro de gastos médicos en lo personal, te tardabas entre 2 y 3 horas. Bajamos los tiempos a que lo puedas contratar en 7 minutos a través de nuestro portal de inter.mx y eso ayuda muchísimo porque son productos fáciles, baratos y que cualquier persona entiende. Y normalmente los seguros, la letra chiquita o el contratarlo, los cuestionarios lo hace muy difícil. Entonces, bajar estos tiempos a que puedas hacer una contratación de 7 minutos es algo impresionante. Cambiar la mentalidad de las compañías de seguros en ese momento para que lo puedan hacer. Y la mentalidad de nuestra gente también, cuando se los propuse, me decían que era imposible. Y ahorita estamos en un tiempo de, pues, de posibles, no de imposibles. Justamente me gustaría también un poco platicar con vosotros. ¿Qué tipo de liderazgo se requiere en este tipo de situaciones para cambiar esta perspectiva o esta mentalidad en la gente, ¿no? De decir, ahora no estamos en momentos de decir no se puede, sino más bien de cómo podemos lograr esta parte. A mí me gustaría, Gina, ¿qué tipo de liderazgo crees que se requiere en este tipo de situaciones justamente para lograr pues que las cosas se hagan, que las cosas salgan? Pues mira, yo creo que desde luego se necesita un liderazgo muy fuerte, un liderazgo firme, porque la realidad es que quien piense que sabe cuándo, cómo y dónde está mal. O sea, porque la realidad es que nadie sabe nada. O sea, el común denominador, yo tengo un dicho que dice, todo el que no está perfectamente confundido está mal informado. Entonces, la realidad es que nadie sabe, entonces, pero sí necesitas que en esta cuestión de incertidumbre tengas un líder fuerte que por lo menos te esté guiando dónde ir, cómo ir y qué tratar de hacer para que las cosas funcionen, ¿no? Se necesita un líder humano, eso es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi caso, ahorita que oía a Pati y oía a Juan, es curioso, pero yo tenía tres gorros, digamos que tres cachuchas, como decimos en México, ¿no? Una de ellas, pues desde luego la parte de educación en centro, que como Juan perfectamente lo dijo, de lunes a martes, pues vuélvete digital porque traes 3,000 alumnos, ¿no? Entonces, en ese instante, en un momento es vuélvete digital y calma a los papás, calma a los alumnos, analiza la seguridad, lo médico, los seguros, todo lo que esto implica a nivel universitario, ¿no? De educación. Después, por otro lado, pues tengo otra cachucha que es la construcción, ¿no? La construcción absolutamente parada, o sea, hazte cuenta que le pusieron el freno de mano, pero pues ahí tienes también la cuestión de que los albañiles están sin trabajo, ¿no? No es una cuestión de que vamos a parar la parte de los desarrolladores inmobiliarios, eso es lo de menos, porque como que los desarrolladores, pues tenemos fondos para poder aguantarlo. Los que no lo tienen son la parte de los trabajadores albañiles, ¿no? Y luego la tercera situación, que es la parte de Dalian Power, que es la parte de las mujeres que más que nunca necesitan el apoyo, porque sobra decirlo, que es la parte más vulnerable de esta pandemia, ¿no? Que ha sido pues, la parte más atacada en muchos de los sentidos, que ya tocaremos ese tema después. Pero todo esto implica pues, un líder versátil, en mi punto de vista, absolutamente innovador y creativo. Y ahí después hablaré de un estudio que me fascina de Sergio y de su equipo, de McKinsey, que soy la fan de los estudios de McKinsey, pero este es un específico estudio de McKinsey, que ya hablaré de eso cuando me lo preguntes. Si no me lo preguntas, también voy a hablar de eso. Entonces, pero pues bueno, ya corto aquí, pero ya tendré que hablar de precisamente el tipo de liderazgo que hoy se necesita. Gracias.
Hablando de rapidez, lo primero que hablan todos los líderes con los que hemos hablado en estas semanas, en estos meses ya en expansión, incluso lo comentaban, es el tema de digitalizar y digitalizar rápido, ¿no? ¿Cómo damos esta respuesta rapidísima? A mí me gustaría justamente ver un poco cuáles han sido esas tendencias en digitalización por parte de Sergio, y también le tomo la pregunta a Juan Ignacio, porque ya la audiencia está preguntando justamente cuál fue el mayor reto para pasar de una empresa analógica a digital. ¿Cómo se dieron estas claves para lograrlo? Entonces, si ahí nos pudieran contestar, por una parte, tanto Sergio, para darle la palabra, y también como Juan Ignacio, porque la audiencia está preguntando directamente para la parte cómo fue la experiencia en interprotección, y si alguien también quiere aportar algo más, igual seguimos adelante a partir de ahí. Sí, gracias por la indicación. Mira, yo creo que lo primero, lo que hemos visto en los últimos 6, 7 meses es que la digitalización avanzó, a lo mejor lo que los últimos 5, 8, 10 años no había avanzado. Entonces, los que estaban de alguna forma todavía agarrados a ciertas vacas sagradas del pasado, pues de alguna manera, pues esta crisis o oportunidad, pues de alguna forma obligó a mucha gente a cambiar su forma de trabajo, ¿no? Simplemente no hubo de otra, ¿no? Yo quisiera separar lo que es digitalización versus trabajar lo que es de una forma remota. No necesariamente es lo mismo. Y quiero decir de alguna manera que creo que algunas de las cosas que estamos viviendo van a cambiar y van a cambiar para siempre. Entonces, yo creo que pensar en un modelo híbrido virtual es muy importante. De alguna manera, tenemos que ser líderes en un ambiente donde ya mucha de nuestra gente pues no está cerca de nosotros, no está en la oficina, no nos los topamos en el pasillo. Tenemos que aprender a motivarlos, a inspirarlos, a desarrollarlos de alguna forma remota, y eso es un tema muy importante. Segundo, eso crea un cambio de cultura. La cultura que podemos tener en las distintas empresas de todos los que estamos aquí o de los participantes que se unieron al panel, de alguna manera la cultura pues no va a ser la misma. Ya eso de que me encuentro en el pasillo, de que te toco la puerta y me meto, esos encuentros casuales no van a estar ahí, y por lo tanto eso es muy importante. Tercero, garantizar la productividad. Yo creo que todos estamos pues al principio muy contentos de, ay, qué padre, no me subo al carro, no al tráfico, que yo ya lo extraño de la Ciudad de México. Me meto a la Zoom y ya estoy, pero todos estamos agotados de estar en la junta tras junta virtual y no hay ni un minuto pues para estar en otro tipo de foro, y por lo tanto el cómo se mide la productividad se vuelve muy importante. Y los últimos 2 puntos, ya con eso cedo la palabra a Juan Ignacio, es cómo vamos a gestionar el engagement de la organización, esta palabra en inglés de el estar con la organización activa, que los empleados se sientan que estamos con ellos, que nos preocupamos por ellos, que entendemos que a lo mejor gente joven que estaba en su casa con un roommate o con alguna otra persona, pues a lo mejor está muy padre para el jueves en la noche saludarse, pero ahora estar todo el día todos metidos ahí se están estorbando, o gente que está sola. Entonces, todo este engagement se vuelve muy importante. Y el último punto que quería mencionar es el tener un sentido de propósito. En estos momentos se vuelve cada vez más importante. Patricia no me dejará mentir con todo el tema de la sustentabilidad. No podemos regresar a un mundo donde no contemplamos eso, donde no contemplamos ser positivos y reconocer pues, el gran reto social que se nos viene, y pues el gran reto del medio ambiente que tenemos se vuelve fundamental. Son cosas que yo creo que en el momento, a tu pregunta de cómo nos vemos digitales, tenemos que contemplar. Entonces, no es solamente justamente pensar en toda esta parte de trabajo remoto, sino qué viene detrás, ¿no? Cómo se comportan los equipos detrás de este trabajo. El trabajo remoto se dio en automático, no tuvimos de otra. Ahora hay que pensar en cómo, eventualmente regresaremos a los besos y a los abrazos y estaremos todos juntos, pero por ahorita será híbrido. Y justamente para gestionar esta parte del modelo híbrido, Juan Ignacio, ¿cómo fue la experiencia de Interprotección? Mira, nosotros yo creo que el tema digital no es solo la venta hacia afuera, sino que es también el tema interno, como lo decían. Nosotros hicimos una campaña con nuestros clientes que pasamos el 16 de marzo de tener 8 oficinas en la República, 800 oficinas en la República. Cada persona en su casa era una oficina de servicio y fue una campaña muy exitosa. El cambiar, suponte, temas de inducción, contratamos a gente durante toda esta pandemia, y el hacer esas inducciones virtuales fue un cambio también digital muy importante para la gente. Y yo creo que todas las cuestiones internas
pues son temas digitales. Lo que decían de liderazgo con la gente, nosotros tenemos webinars todos los lunes con toda la gente. Antes teníamos reuniones con toda la gente una vez al mes, ahora son semanales. Hago yo un café virtual con toda la gente que se apunte cada semana, con 15 o 20 personas a la vez cada semana. Y sí es un liderazgo muy diferente en el cual tienes que estar muy cerca y con una comunicación, yo te diría, muy amplia y muy transparente, mucho más de lo que se tenía antes. Y hacia afuera, pues, el cambio digital pues, es un cambio muy importante en el cual también yo te diría, éramos empresas, pues yo creo que tradicionales, en las cuales el tema digital lo platicamos y lo platicamos, pero nadie lo hacía. Y el llevarnos ahí tan rápido, pues ni siquiera yo creo que como líder lo entendías. Hicimos un comité digital con gente pues, de 24, 25 años, que son los que realmente conocen y la terminología y el ecosistema y te hablan de un chorro de acrónimos que ni siquiera entendemos. Y el meterte a Google y el meterte a todo este tipo de cosas, a vender que de repente, oye, el algoritmo y el y el otro, y como empresarios tradicionales, pues no estábamos ahí. Y el irlos entendiendo y acoplar a la empresa, eso yo creo que es muy importante. Y son diferentes empresas, mismo la gente de tecnología que tienes en tu empresa, ve el día a día de la empresa y no ve hacia afuera estar vendiendo como tema digital. Entonces sí se hace como otra empresa dentro de la empresa, en la cual pues, se maneja de una manera totalmente diferente el tema digital, y no es la empresa tradicional que migra hacia un tema digital, sino que son como dos empresas dentro de una que trae pues otra manera de pensar y otra manera de ver las cosas totalmente diferente. Y el acoplarte como empresa y como líder a eso no es tan fácil. Sí es otro lenguaje y otra forma de llevar las cosas. Habéis mencionado mucho esta parte de la comunicación, de la transparencia, y en las encuestas y en los estudios de los últimos meses, también lo comentaba Gina, hablamos de líderes más humanos. Sí vamos a salir de esta, con la experiencia que estáis tomando, sí vamos a salir de esta con mejores líderes en general en el sector empresarial. Patricia, ¿cuál es tu opinión sobre esta parte? Muchas gracias. Mira, antesito de entrar a responder tu pregunta, quería añadir a lo que hablaron Sergio y Juan Ignacio, que es la parte de la productividad. A mí lo que me ha sucedido es que a fuerza de no tener que estarme movilizando a ningún lado y estar en un lugar muchísimo más para mí sola, me ha duplicado la productividad como líder. Y el poner a mi gente a trabajar a mi ritmo les ha metido un gran problema en el sentido de agarrar y decir, ok, ¿cómo compenso la facilidad del home office ahora, pero con la cantidad de trabajo que me está pidiendo ya ahora mi jefa? Eso lo tenemos que cuidar muchísimo como líderes porque puede generar una situación subóptima en términos de rentabilidad de la gente. Y la otra parte es al revés. Nuestra capacidad de estar sabiendo que fulanito está en la oficina de lado se vio disminuida. Entonces, sí se necesita un avance tecnológico para estar más presentes, como aprovechar. Yo no tengo la menor duda de que toda mi gente va a trabajar, incluso la parte de ventas digitalmente desde su casa, las firmas de los contratos igual, absolutamente todo, pero sí necesito un espacio virtual a donde la gente sepa que está ahí, una especie como de oficina accesible. Y yo creo que es un punto que hay que considerar muy importante en términos tecnológicos. Ahora, con respecto a que somos mejores líderes ahora, que somos líderes más humanos, pues ciertamente nos hemos obligado a pensar en todos los demás a nivel global y sobre todo también a pensar en la tierra. Yo creo que esta unión que nos ha dado una pandemia global de carácter de salud, donde la gente se está muriendo, nos ha unido más, nos ha achicado más como planeta en términos que ya podemos agarrarnos entre nosotros y ejercitar algo muchísimo más cercano, no sé si me expliqué, porque el planeta se volvió más pequeño en términos de lo que podemos tener que envolver con nuestra compasión y nuestra generosidad hacia todo el ámbito. Pero también lo más importante, de veras, es que sí es una advertencia que ya los líderes lo están haciendo, de que si seguimos con este ritmo de consumismo, si seguimos con este modelo a donde quiero que consumas más para poder sobrevivir como modelo, pues vamos a acabar la Tierra en 2 generaciones. Entonces sí siento que hay un cambio muy importante en la parte correspondiente a pensar en que si queremos ser sustentables como humanidad y por lo mismo cuidar la sustentabilidad del planeta, tenemos que consumir menos
Y eso va a cambiar muchísimo la perspectiva del uso del trabajo de la gente, porque obviamente vamos a poder producir lo mismo con menos horas hombre para tener la misma rentabilidad, la misma productividad de la mano de obra. Y por lo tanto, yo espero que esto se resuelva en más horas para la gente, para pensar en su familia, para pensar en las bellas artes, para pensar en escribir un libro, para pensar en poner un huerto en su casa, ciertamente de mejor calidad. Pero sí, para mí es muy importante esta llamada de atención. Yo quisiera acerca de esto comentar una cosa acerca de la tecnología que se me hace muy importante, porque, por ejemplo, en el caso de las empresas que no tenían tecnología, que de repente tienen, yo en el caso que fue de Centro y de Dalia, que es EdTech, que es aprendizaje, pues te das cuenta que de repente se cierra una oportunidad, digamos, de tener los cursos que tenías llenos, físicos, abres un aprendizaje en línea, pero se te abre de la crisis te brinda unas grandes oportunidades que de repente te están comprando cursos o abriendo cursos, que están interesados en tus cursos en, ¿qué te diré? En todo lo que es Centro y Sudamérica, en España. A nosotros nos ha pasado, digo, en Portugal, en Vietnam, nos empezaron a tener personas siguiéndonos en Vietnam. Entonces te das cuenta que sí tienes una crisis en tu localidad, en donde estabas en tu comfort zone, pero se te abren oportunidades que te das cuenta que cuando esto pase, que va a pasar, pues tienes mercados que no tenían ni siquiera explorados. Entonces, y por otro lado, yo siento que hay que tener cuidado porque todo el mundo está ahorita en un hambre por la tecnología y la tecnología no es la solución de tus problemas, ¿eh? O sea, yo siento que la tecnología te ayuda a acelerar y te ayuda a hacer un crecimiento exponencial en tu producto y en tu proyecto si este es bueno. Pero no necesariamente la tecnología va a hacer que un proyecto o un producto sea exitoso o no. Entonces, yo sí siento que hay que, en mi opinión, hay que tener cuidado con lo que produces, con lo que haces y estar dispuesto a pasar un duelo, y por duelo no me refiero a enterrar un muerto, sino por duelo me refiero a enterrar un proyecto. Porque si tú tenías un proyecto hace 10 meses o que llevabas planeándolo 2 años o 1 año o 10 meses, tal vez hoy no es el proyecto correcto. Porque yo creo que las personas que van a salir adelante seriamente son las personas que conocen a su público objetivo, a su mercado objetivo de la nueva realidad, que no necesariamente es ese mercado que era el mercado de hace 11 o 12 o 13 o 14 meses. Entonces también hay que saber qué es lo que en tu empresa ya no funciona, enterrarlo, pasar tu duelo y tal vez crear una nueva situación. Por eso yo soy tan creyente en la innovación y en el pensamiento creativo, que es el estudio que yo decía de McKinsey que publicó, ¿no? Que publicó acerca de precisamente de que el estudio se llama Are You Asking Enough from Your Design Leaders? Porque realmente son las personas que están empezando a pensar y a reconocer qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Y la tecnología te va a ayudar. Y sí les aconsejo a todos los que no tengan tecnología que contraten cómo hacer un híbrido de sus proyectos, pero también revisen si su proyecto es el correcto para la nueva realidad. Porque esta realidad, pues no va a ser la misma, ¿no? Y acerca del líder más humano, también es muy importante. En Estados Unidos se está hablando y se está viendo en todos los foros importantes que no se trata de un human being, se trata de being human. Y las personas no están, la tecnología, hazte cuenta, pura, está faltando o lacking el being human. Entonces, también hay que tener ese balance y esa línea fina entre la tecnología seria con being human o ser humano. Entonces, yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Cómo ser humano y no perder esa humanidad que se necesita hoy en toda la faz de la Tierra. Sergio, te veía sentir y de hecho también quería saber, ¿no? Por parte de McKinsey, donde lo veis todo, ¿qué tendencias habéis detectado en materia justamente de cambios de liderazgo y cuáles han sido las claves en la gestión del negocio para salir adelante, o sea, para afrontar primero esta crisis y no caer y luego para seguir creciendo, ¿no? Y ahí también lo digo con una de las preguntas que tenía la audiencia. Claro, sí, y mucho sumando a lo que dice Patricia y Gina, ¿no? Pero asumir que las viejas formas volverán, creo que es un grave error. El mundo en el que estamos, pues está cada vez más conectado, no solo como dijo Gina por la tecnología, pero también como dice Patricia, porque estamos todos en una situación pues de salud a nivel global, ¿no?
y la colaboración y la comunicación se vuelven fundamentales. Ya era tu pregunta anterior, es fundamental. Uno supone que comunica y lo que hemos visto como líderes es fundamental el sobrecomunicar, invertir en sobrecomunicar, y a veces pensamos que porque tuvimos una videoconferencia que quedó clara la comunicación. Un tema que me viene mucho a la mente como líderes es la resiliencia. Esta palabra o término a mí me parece verdaderamente inspirador, porque a veces hablamos como si ya acabamos, y la verdad es de que no sabemos si ya acabamos. O sea, en febrero o en enero a lo mejor estamos pensando todos los que estamos aquí en otras cosas. Entonces ya vemos aquí la vacuna viniendo en octubre, abril del próximo año, y qué tal si no, y qué tal si, o sea, quiero ser muy positivo, no digo que no, pero lo que quiero decir es que no tenemos una respuesta, y si queremos emerger más fuertes de la crisis, es muy importante ser resilientes y entender que nos tenemos que adaptar, que es lo que decía Gina. La adaptación no solo es a nivel individual, la forma en la que vemos a nuestros familiares, la forma en la que salimos al súper, la forma en la que pedimos más cosas, de alguna forma por las aplicaciones remotas cambia. Las organizaciones también se tienen que adaptar, tienen que ser más ágiles. Yo creo que varios de ustedes hicieron equipos para atender la crisis. A lo mejor tenemos que trabajar más de esa forma ágil, con grupos interdisciplinarios, y reconocer que no podemos tener un organigrama estático. Ese sería otro tema. El otro punto que hemos visto para los líderes es liderazgo con principios. Al final de cuentas, este being human o ser más humano que habla Gina, creo que trata de eso. Creo que trata de tener líderes que tienen una visión alentadora, con propósito, que conectan con el propósito del individuo. Al final de cuentas, pues muchos tenemos el trabajo y vemos el trabajo como es, pero si a las personas que trabajan con nosotros, así sean meseros, constructores, maestros o lo que fuera, si no ven una cosa más allá, no sacamos lo mejor de ellos, y en esos momentos la gente está teniendo mucha reflexión, está repensándose mucho las cosas, ¿no? Y finalmente el tema para mí es pues, poner el ejemplo. No podemos de alguna manera predicar si no es con el ejemplo. Creo que Patricia hablaba también de que pues ahora todos están a su ritmo. Pues no está pidiendo cosas que ya no hace. No están viviendo de otra forma, y eso creo que nos hace ser mejores líderes, y creo que nos va a permitir tener un mejor liderazgo de todos hacia adelante. Pues justamente sobre este tema de liderazgo y de cómo han cambiado las rutinas en las empresas, tenemos un pequeño sondeo para nuestra audiencia. Queremos saber qué ha sido, en su opinión, los factores más importantes, o cuáles han sido, en su opinión, los factores más importantes en cuanto a management para la continuidad del negocio. La pregunta y las respuestas les van a aparecer en las pantallas, solo tienen que seleccionar una y les vamos a dejar justamente unos segundos para poder contestar. Y justamente en lo que vamos viendo cuáles son las respuestas de este pequeño sondeo, una de las preguntas también que tiene la audiencia y que va también muy ligado a lo que están comentando ahora y también un poco al sondeo es: hemos cambiado la forma en la que estamos trabajando, y entonces también imagino que estamos cambiando la forma en la que estamos midiendo el desempeño de los equipos. ¿Cómo han cambiado los indicadores de desempeño, o cómo deberían ir cambiando la forma en la que medimos los objetivos, o más que los objetivos, que se cumplan estos objetivos en los equipos? No sé si, Juan Ignacio, ¿quieres empezar un poco contándonos qué habéis hecho en Interprotección, un poco para ver esta duda que tiene la audiencia, ¿no? De cómo se han ido cambiando los indicadores. Pues sí, mira, los indicadores yo creo que antes planeábamos más al trimestre o al semestre, y teníamos más tiempo pues, para planearlos y revisarlos pues, con un poco más de tiempo. Y ahora planeas, pues no tanto al día, pero tal vez a la semana. Los cierres de mes se vuelven más complicados, porque pues con la crisis económica que tiene el país,
pues el estar cerrando bien cada semana con la cobranza, el estar cerrando bien el mes, el trimestre, pues se vuelve mucho más importante. Entonces ahorita estás mucho más, yo te diría, con las manos, o sea, y con el negocio muy, muy amarrado, muy cercano, y los objetivos, las mediciones y todo son día a día, semana a semana, y no las sueltas, porque si las sueltas, cualquier variable que tengas ya es muy difícil de recuperar y cuidar muchísimo el negocio. Entonces, yo creo que lo que cambió es que antes era, pues, a mediano, corto plazo y ahorita es casi diario o semanal. O sea, sí hemos tenido estos tiempos más cortos. Sí, y yo creo que por lo mismo de la comunicación, o sea, con los Zooms y todo lo que platicaba, lo que decía Sergio, o sea, estás más en contacto con tu gente, estás más arriba de los equipos, pones el ejemplo, como decía Patricia, y eso te hace pues que los resultados los quieres mucho más rápido, y entre más rápido actúes y más rápido veas resultados, pues también te vas protegiendo contra toda esta crisis y vas llevando a la empresa de mejor manera y más rápido. Pues vamos a ver rápidamente los resultados que hemos tenido en este sondeo, que además ha participado el 80% de quien nos está viendo, un poco para saber cuáles son como la opinión que tienen. Y justamente lo que hablábamos, ¿no? Un poco el tema de comunicación, que va muy ligada a la confianza en los equipos de trabajo. Son los factores que más han influido, ¿no? En la continuidad del negocio. Y justamente aprovechando con esto, ¿no? De la confianza en los equipos de trabajo, que tiene mucho que ver con esta parte de los indicadores. Gina, ¿cómo veis que ha cambiado justamente esta parte de cómo medimos a los colaboradores, sabiendo que no los podemos ver, como decía, y ya no estamos en la oficina de al lado? ¿Cómo se hace toda esta parte? Pues mira, yo creo que desde luego, digo, no me extraña la respuesta del 44% de la confianza, porque yo siento que en este momento, el número uno es la confianza, porque como dices tú, no se puede medir. Y por otro lado, yo también estoy de acuerdo con Juan, que es muy importante también tener cortos plazos, mucho más cortos plazos, y también pues ser mucho, en mi caso, mucho más flexible. Digamos, lo veo como una prueba y error, ¿me entiendes? Porque muchas veces tienes tus presupuestos y tus metas y estás a expensas de muchas otras empresas que se supone que te iban o te van a contratar o te iban o te van a surtir o te iban y de repente resulta que por la cuestión esta, pues también las otras empresas están pasando por ciertas crisis, entonces tienes que poder virar inmediatamente y cambiar de idea y tienes que tener opción A, B y C, que antes pues realmente tenías tu opción A. Entonces yo sí siento que en estos momentos hay que tener option B seguro y creo que hay que tener metas mucho más cortas y hay que estar dispuesta a cambiar inmediatamente, ¿no? Yo creo que yo les digo que estamos, no importa el tiempo que tenga la empresa ya funcionando, yo creo que todo está en un work in progress, le digo, porque nadie sabe qué va a suceder y hay que estar listos para el cambio y estar revisando presupuestos continuamente, porque pues desde luego lo más importante hoy es la liquidez. ¿Se vuelve más complejo esta parte? Sergio, levantabas la mano. ¿Se vuelve más complejo esta parte de medición de resultados? Sí, a ver, yo quería complementar a lo mejor con una perspectiva adicional. Nosotros lo que estamos recomendando a muchos de nuestros clientes es sí tener un equipo, digamos, dedicado al corto plazo, que es la gran mayoría de la gente, que es la que tiene que garantizar la liquidez, el flujo, la cobranza, ver la cadena, que las cadenas de valor no vayan a tener un problema más adelante, digamos, todo está muy bien, pero también recomendamos mucho tener lo que llamamos un go forward team o un equipo que esté pensando en la parte, digamos, más adelante. Y es un grupo chico de gente que está, de alguna forma, viendo no solo el just in time, pero también viendo, por ejemplo, el just in case. O de alguna forma, pues empezar a ver cómo va a cambiar el tema del riesgo. Y ya que pasó la urgencia y la crisis y se logró que la organización esté operando en el corto plazo, pues es importante que alguien esté viendo el horizonte un poco más largo y obviamente que ellos estén dejando de ver las estimaciones trimestrales y que puedan ver cuáles son los incentivos que van a garantizar que la empresa también siga en el futuro. Obviamente no quiero decir que no debe hacerse todo lo primero, el cash management, el ver semana a semana, trimestre a trimestre es fundamental, pero sí es importante ver eso. El Go Forward Team, por ejemplo, también suele pensar en alianzas con cosas que a lo mejor antes no se podían hacer. De alguna forma, pues no quiero dejar de sonar repetitivo, pero el tema de ser más ágiles, más flexibles, más innovadores,
en momentos de crisis es donde nacen estas oportunidades, ¿no? Entonces, quería nada más introducir el tema de, a lo mejor, de que haya un grupo que pudiera estar viendo los incentivos del horizonte a largo plazo y algunas cosas que son importantes para también garantizar el futuro, una vez que está cubierto la necesidad de la urgencia inmediata. Y Patricia, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, en una pyme, ¿qué tan fácil es poder dedicar esta parte de recursos a los equipos a corto plazo, a revisar objetivos? ¿Pueden las pymes trasladar toda esta parte que a lo mejor muchas veces se piensa que son planes para grandes empresas o para medianas empresas? ¿Cómo se puede ir trasladando también, digamos, la ambición de crecer es universal, ¿no? Independientemente del tamaño de la empresa? ¿Las pymes también pueden tener este tipo de procesos o cómo lo pueden lograr? Yo creo que si esto es irrelevante del tamaño y se me antojaría que las pymes, por ser más pequeñas, son muchísimo más ágiles que nosotros y pueden dar virajes muchísimo más rápidamente. Yo siento que aparte del tamaño y de cómo resuelves todo, es más que nada una actitud ante la crisis, en el sentido de saber que tienes que estar tranquilo, que llevo prisa, tienes que ganar a una hora del día para ver cuál fue el sabor del día anterior y cómo puede desarrollarse el día actual. Y Estamos teniendo algunos problemas con el audio de Patricia, creo. Sí. ¿Sí, verdad? Debe complementar con una actitud de visión, de tratar de entender hacia dónde vamos a salir. ¿Perdimos todo? Te hemos escuchado solamente hasta este final, Patricia. No, y creo que sí se ha quedado congelado. ¿Te perdimos un poco en el audio, Patricia? Sí, y te volvemos a perder. Yo creo que tal vez podrías Sí, creo que entrar. es un problema de conexión. Sí, tal vez podrías entrar y volver a salir y mientras vamos justo hablando un poco, ahora retomamos con lo que nos estaba comentando Patricia, ahora que vuelva a entrar, pero hay una pregunta del público que es bastante concreta y bastante curiosa y que también da un poco pie a otro de los temas que queríamos introducir, ¿no? Que es como cómo se detectan estas oportunidades en las crisis, porque siempre hablamos, ¿no?, de crisis como oportunidad, pero ¿cómo vamos detectando estas oportunidades? Les comento cuál es la pregunta que tiene que nos están lanzando para que también veamos cómo le podemos orientar o qué tipo de consejos le pueden dar. Están preguntando que en el caso de una viviendera, ¿cómo se podría vender una casa de manera 100% digital cuando el cliente está acostumbrado a verla físicamente, ¿no? Eso es la pregunta que nos están haciendo. Yo la ligo un poco, ¿no?, con esta parte de cómo se detectan las oportunidades en unos momentos tan complejos, en lo que además estás luchando un poco por la supervivencia del negocio y por mantener la plantilla, ¿no? Y ahí entra también esta parte de innovación y de fórmulas creativas para ver cómo continúas, ¿no? No sé quién de los tres quisiera arrancar con esta parte. Pues mira, yo con la pregunta esta de la viviendera, de cómo vender una casa digitalmente, nosotros nos funcionó mucho para la gente que estábamos contratando y en la inducción. Hicimos un recorrido virtual de las oficinas para que entendieran como que los valores y de lo que se trataba la empresa, porque es muy difícil en estos momentos pasar esa parte de valores a la gente que estás contratando que al final no está directamente, físicamente en la empresa. Entonces, sí ayudó muchísimo. Contratamos una empresa, hizo un recorrido virtual de toda la empresa y de esa manera como que los hacías que se involucraran o que entendieran un poco mejor a la empresa. Yo creo que igualmente existen herramientas digitales en las cuales pues puedes recorrer una casa virtualmente. No es lo mismo, pero ayuda de una manera muy importante. Y así se hacen muchísimos otras industrias como en los coches, y en aviones y en muchas otras cosas en las cuales se hace recorridos virtuales, pues del producto. Entonces yo creo que un recorrido virtual de la casa ayudaría muchísimo. Que es un poco lo que comentaba Gina, ¿no? Toda esta parte de cómo la tecnología te puede apoyar cuando tienes un gran proyecto. Sí, y mira, una de las cosas que seguramente ya lo tienen pensado, pero si no, no vayan a darse el recorrido virtual con la casa vacía.
O sea, algo importantísimo que pues nosotros lo hicimos cuando dije, yo desde hace 35 años que yo fundé la primera etapa de Grupo Diar, era desde luego que las casas tienen que estar como casa muestra, porque la gente no tiene la menor idea que los muebles caben. Entonces es muy importante gastar lo que tengan que gastar, que es muy poquito, la verdad, para el precio de la casa no es nada, en que la casa esté perfectamente amueblada, ya sea por medio virtual, porque se puede amueblar virtualmente perfecto, no tienen que ir a gastar en muebles, y cuando hagan el recorrido virtual, la casa tiene que estar perfectamente amueblada con muebles a escala chica, para que la casa se vea más grande, todo tiene su chiste, y entonces ya pueden enseñar la casa virtualmente amueblada, porque si no está virtualmente amueblada, si la casa está vacía, no hay forma alguna que la vendan, aunque esté virtual el recorrido. Entonces es importante que esté la casa amueblada. Ustedes han notado que hay justamente esta, y pienso sobre todo en Juan Ignacio, ¿no? Pero en general, que los clientes, los consumidores, los usuarios ya se empiezan a acostumbrar más a comprar digital o a tener esta experiencia de consumo tan digital. Sergio. Sí, yo creo que, a ver, sin duda, lo que hemos visto y lo mencionaba Juan Ignacio en su empresa, pues ha habido un aumento de compras digitales por fuerza, ¿no? O sea, simplemente no había de otra. Lo que vemos es también, si vemos países que están a lo mejor un poco más adelante que nosotros en la pandemia y en cuanto a la recuperación, es que hay ciertos hábitos y patrones del consumo que cambiaron para siempre y otros, pues a lo mejor van a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, hay gente que, por ejemplo, para comprar seguros, pues a lo mejor ya no quiere tener que mandar papeles para el crédito bancario, para la póliza de seguros o para lo que fuera, y hay cosas que sí son mejores virtualmente que presencialmente. Yo lo que diría, y sumando un poco a lo que hablaban ahorita de la viviendera, es una oportunidad de poner al cliente en el centro, de escuchar cuáles son sus puntos de dolor en hoja en blanco con lo que se esté comprando o vendiendo, y de alguna manera entender que pues, hay que perseguir dónde está el valor y los puntos de dolor del cliente, y eso te permite de repente reimaginarte muchas cosas. No se trata de digitalizar el proceso idéntico como está hoy. Había un término muy famoso cuando yo era programador hace muchos años, que no quiero ni revelar mi edad aquí, pero que decía garbage in, garbage out. Hoy por hoy, si queremos vender una casa, si queremos vender un seguro, si queremos colocar un crédito, hay una oportunidad de reimaginarnos el proceso por completo con el cliente en el centro y a lo mejor, como decía Juan Ignacio, con el ecosistema de otras personas que te permitan hacer otras cosas. En el caso de la viviendera, a lo mejor puedes colocar el crédito ahí mismo al mismo tiempo. A lo mejor puedes pensar en alianzas con mueblerías al mismo tiempo. O sea, algo que resuelva la necesidad del cliente en el centro. Perfecto. Y justamente, ¿cómo pueden las empresas generar esta demanda o detectar bueno, ya tengo al cliente? Una es poner al cliente en el centro, creo que ya es una respuesta a la siguiente pregunta que voy a hacer, pero justamente entre tanta urgencia, ¿cómo se puede llegar a conclusiones que más allá de este discurso positivo de toda crisis es una oportunidad y podemos seguir adelante, puedan permitir que una compañía pues siga generando demanda, logre salir de esta y siga creciendo, ¿no? Que al final es un poco lo que buscamos todos, ¿no? Este año a lo mejor sí cerrar, pues al menos como sin no cumplir los planes de crecimiento que había, sí por lo menos no caer y ya de ahí empezar a crecer. ¿Cuáles son cómo a veces creo que es incluso un cambio de mentalidad, ¿no? De cómo vas cambiando a esta parte de, como decía Gina, tengo medido cuáles son mis objetivos ahora, cómo viro y cómo giro para que sin que sea un gran dolor, yo pueda detectar hacia dónde puedo ir ahora, ¿no? Mira, yo ahí sí te lo digo, yo insisto, y claro que es mi formación de innovación y creatividad que traigo bastante fuerte, pero yo sí creo que ahí es donde las empresas que no tienen un equipo de innovación y de creatividad, es que ahí es donde entra, y el equipo diverso. Yo tengo muchas amigas que tienen empresas de unas facturaciones gigantescas y están metiendo, por ejemplo, equipos que van mucho de acuerdo con lo que dice Sergio, porque están metiendo equipos totalmente diversos, pero por diversos no tiene el nivel de, no hablo de diversidad de razas, colores y preferencias sexuales o género, hablo de diversidad de formas de pensar absolutamente extrañas
y lo hacen como think tanks de cómo se ve el futuro, cómo se ve el post-COVID, cómo van a actuar tus clientes, porque cada uno aquí y en todos tus mil personas que están escuchando esto, cada uno tiene unos clientes a los que va, diferentes. Entonces, primero que nada hay que estudiar creativamente, y por creativamente me refiero con pensamiento creativo, con personas que hacen estudios de futuro. Nosotros en Centro tenemos diseño de futuro, por ejemplo, es toda una ciencia el diseño de futuros. Entonces, todos estos tipos de diversos pensadores, digamos, y haces un think tank dentro de tu empresa, y si no invitas externos, que todo el mundo está muy dispuesto a apoyar y ayudar a otras empresas también, no necesariamente tienes que pagarles las grandes cantidades, y hacen un think tank de ver realmente qué es lo que se necesita para, para tu empresa, para esta nueva realidad. Cómo tienes que actuar, cómo tienes que presentar. El caso de la viviendera, por ejemplo, cómo puedes presentar esta famosa casa virtualmente de una manera que las otras vivienderas no lo están haciendo, como experiencia, por ejemplo. No nomás presentar una casa, sino como experiencia, cómo pone a la persona ahí de este desarrollo inmobiliario que tiene que ser distinto, cómo es vivir ahí, cómo es sentirte ahí, cómo es llevar a tu hijo al parque ahí. No es solo vender la casa, es qué implica ser parte de esta comunidad donde está esta casa ubicada. O sea, todo esto es pensamiento creativo, ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que en la medida que invites tu gente absolutamente diversa, digo, si tienes una empresa de salud, pues a lo mejor invita desde, ¿qué te diré? Desde a un corredor, a un creativo, a una persona que no tenga nada que ver contigo, nada que ver contigo. Un cantante, ¿yo qué voy a saber? Son gente que te va a traer pensamiento que tu mesa de consejo no la tiene. Entonces yo sí creo que es muy importante traer gente diversa a pensar cómo va a ser el futuro de tu empresa y de tu público objetivo. Patricia, ahora que has vuelto, estábamos hablando justamente, quisiera un poco recuperar la respuesta anterior que nos estabas dando, y ahora estábamos hablando un poco sobre justamente cómo detectar estas oportunidades en mitad de la crisis, cuando las empresas están en este mar de intentar sobrevivir, de mantener la plantilla, de ver cómo mantengo al talento. ¿Cómo se detectan? ¿Cuáles son las claves o cuáles son los trucos que podrían tener para poder ver hacia dónde pueden caminar? Y que sí realmente este dicho se cumpla de crisis como oportunidad. Mira, recuperando tantito lo que estaba diciendo, yo creo que me gustaría contar mi experiencia en la parte correspondiente a un tema que tienes que cambiar a una cultura más orientada a resultados. Y así como estamos viendo que están resurgiendo softwares para comunicación, para digitalización, ahorita yo estoy haciendo mucho uso de toda la tecnología que viene de organizar tus equipos orientados a resultados y dejar un poco el micromanagement. Yo tenía 17 comités presenciales cuando yo estaba en la empresa, presencialmente, y ahora esos 17 formé grupos de trabajo y cada uno de ellos está haciendo cargo de lo que yo hacía. Y con base en eso, cada uno tiene su organizador de su project para resultados básicos, a donde yo superviso mensualmente cada uno de los resultados de los trabajos. Y eso me ha permitido a mí retraerme a la parte que yo sí creo que, a diferencia de lo que dice Gina, debe ser la misión de un líder, que es básicamente tener la visión, la creatividad y la innovación para dónde vamos. Yo creo que la gente debe ser mucho más ejecutora. No sé, por otro lado también, si todas las empresas, yo no puedo, pueden darse el lujo de tener un equipo de visión, creatividad e innovación especializado en tu empresa. Por eso yo siento que el líder se está como sustrayendo, cuando menos es mi caso, para todas las mañanas afilar mi visión, para dónde puede salir los resultados, ponerme como las moscas, ojos por todos lados, saber que ya estamos volando como los murciélagos en la oscuridad y que tenemos que saber que tenemos un sonar interno, nos puede dar la capacidad de reacción y de viraje en el día, o sea, en línea. Y eso creo que te lo puede dar el liderazgo a la hora que te abstraes y delegas el micromanagement, y a los equipos les delegas ese tipo de liderazgo para operación.
Imagino que es complicado justamente cuando un líder es controlador o cuando le cuesta trabajo delegar cuando estamos todos presentes en las oficinas. Ahora que no nos vemos debe ser más complejo, ¿no? ¿Cómo se puede lograr justamente el soltar? ¿A mí me preguntas? Sí, a ti. Soltar es un acto al contrario, controlar es un acto de egoísmo, de pensar que solo tú puedes hacer las cosas bien. Y me lleva a unas sorpresas maravillosas, soltando, confiando en la gente, porque además, para los líderes controladores como yo, el miedo de opinar muchas veces limita la creatividad de tu equipo. Entonces, a la hora que les entregas el liderazgo, yo me he llevado sorpresas maravillosas de cómo ya ellos saben hacer las cosas mucho mejor que los que yo pude haberles sabido hacer. En esta parte, el hecho de poder soltar o poder delegar también ayuda un poco a mitigar la incertidumbre. Lo pienso un poco porque le das la confianza, ¿no?, a los colaboradores, sobre todo ahora que en la mayor parte de las empresas están con el miedo a recortes, lo hemos visto, ¿no?, recortes de salario, recortes de plantilla. ¿Cómo también cómo se va quitando este miedo a la incertidumbre en el interior de las empresas? No sé, Juan Ignacio, ¿cómo habéis trabajado en la empresa esta parte de comunicación al interior para no generar, no solamente para ser productivos, sino también para que la gente esté bien? Mira, nosotros desde un principio y cuando empezamos nosotros el 16 de marzo con todo este tema, una de las partes claves era comunicar a la gente que no iba a haber recortes y que íbamos a cuidar a toda nuestra gente, siempre y cuando también todos ellos nos ayudaran, pues, a cambiar rápido, a cuidar a los clientes, a dar mejor servicio, a que la cobranza estuviera en línea y todo eso. Y al final lo hemos venido logrando, porque la gente ha cerrado filas con nosotros. Entonces, esa parte también de tener muy buena comunicación, transparencia y decir, oye, tenemos que cuidar a la empresa, tenemos que cuidar los trabajos y la mejor manera de cuidar a la empresa, pues, es dando un muy buen servicio, estando mejor que antes en la parte de trabajo, y de esa manera lo fuimos comunicando todas las semanas, lo seguimos comunicando. No solo no recortamos, sino que seguimos contratando en la pandemia. El sector de seguros es bastante resiliente, como lo decía Sergio. Son épocas en las cuales, pues, no dejas de contratar tu seguro de gastos médicos, no dejas de contratar el seguro de tu fábrica o de tu edificio, porque si aparte de la crisis te llega a pasar algo en tu patrimonio, en la casa o en el edificio o en la fábrica, pues difícilmente lo vas a poder volver a reponer. Si tienes una enfermedad y te vas al hospital, pues te va a salir carísimo. Entonces son temas que en épocas de crisis la gente cuida muchísimo, pero también pues todos los clientes grandes corporativos que tenemos empiezan a cuidar más el gasto, te meten a más concursos. Entonces el tema de servicio tiene que ser mucho mejor que en cualquier otro momento. Y de esa manera yo tenía, con buena comunicación y transmitiéndole a la gente que si ellos cuidaban muy bien y daban un servicio mejor que el de antes y nos ayudaban a nosotros como empresa, todos nos cuidábamos para seguir con los empleos de una manera, yo diría, común entre todos. Pues para ir concluyendo, porque ya nos quedan pocos minutos en esta plática, a mí me gustaría, pues, cerrar, ¿no?, con una pregunta, ya que sea como resumen de lo que hemos hablado, pero saber cuáles han sido los aprendizajes que ustedes como líderes han obtenido en esta crisis. Sergio, empezamos si quieres contigo. Tú como Sergio, además desde McKinsey que lo veis, como decía antes, ¿no?, que tenéis este control de todo lo que está ocurriendo, pero ¿cuáles han sido los aprendizajes que tú has obtenido? Sí, mira, nuevamente, el asumir que lo que era antes se va a quedar para siempre, de alguna forma, la nueva normalidad ya no va a ser igual que antes y el aprender a soltar es uno de ellos. De alguna forma, con tanta incertidumbre, aumentar la comunicación y la colaboración. Me quedo con la palabra del término de resiliencia para que salgamos más fuertes de la crisis. Siempre es lo que busco transmitir a todos lados. Un liderazgo pues positivo y con propósito es mucho más inspirador que otros estilos de liderazgo. Si la organización no es estática, pues las soluciones que aplicamos tampoco deben de serlo. Y finalmente, pues que todo el tema del liderazgo es fascinante, ¿no? Observar a hombres y mujeres, como la suerte que tengo aquí con mis colegas que están en el panel, desde sus posiciones, cómo han convertido pues empresas y las han crecido y las han transformado, a mí me inspira
y me hace pensar en un mundo positivo hacia adelante. Gracias, Gina, en tu caso, Gina, ¿cuáles serían los aprendizajes que tú destacarías? Pues mira, yo en mi caso digo, yo pondría 3 palabras que para mí han sido claves en esto, que es la resiliencia, el liderazgo y la innovación. Yo creo que son 3 palabras claves que hay que quedarnos con ellas. Importante, para nosotros ha sido muy importante estas tres palabras. Y la resiliencia es algo que se desarrolla no en una crisis, se desarrolla durante toda una vida. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre que una persona le vaya bien y otra le vaya mal en la vida, es tu capacidad de sobreponerte a la adversidad. Entonces creo que es algo que nos queda aún post-COVID, que ojalá y se siga desarrollando en el ser humano. Y por otro lado, creo que es una gran oportunidad de que ojalá y todo mundo la tome, porque siento que hay personas que pasando el COVID van a haber perdido esta grandísima oportunidad de cambio. Y qué triste por ellos. Ahora sí que cada quien o lo agarra o no lo agarra el camión. Entonces, la verdad, yo creo que la mayoría lo va a agarrar y creo que es muy importante darte cuenta que tenemos esta gran oportunidad de cambio de qué, de cambio de valores, súper importante, ¿me entiendes? De cambio de darte cuenta lo que realmente necesitas y todo lo superfluo que creías que necesitabas, el valor del ser humano, el valor desde luego de que el planeta está agotado y agotado no gratis, o sea, agotado con causa. Entonces, todo este tipo de cosas creo que es súper importante. Y en la parte de tristeza, porque hay una parte terriblemente triste, es la gente que está perdiendo la vida y la gente que no tiene cómo salir. O sea, que te das cuenta que va a quedar esto una gran cicatriz, porque hay gente que no tiene cómo salir, ¿entiendes? Que te das cuenta que pues entra a un hospital a morir, y a morir, y a morir, y a morir, y te das cuenta que no tiene cómo salir. Entonces, eso sí te queda una gran cicatriz que nos va a quedar a todos los que vivimos esta etapa como una gran cicatriz para siempre, ¿no? Pero los que podemos salirnos de esto, ojalá y todos los jóvenes, yo les digo mucho a los jóvenes, ojalá y se acuerden de esto, hijo, y cambien toda esta forma de vida, ellos, nosotros y los grandes y los chicos y toda la humanidad, ¿no? Porque creo que es una gran oportunidad de cambio. Parecería que de repente dices que tendría que haber pasado, ¿no? Para que nos diéramos cuenta que había que hacer un cambio. Entonces, pues eso es lo que yo dejo, ¿no? Y te digo, resiliencia, liderazgo e innovación. Juan Ignacio, en tu caso, ¿cuáles serían los aprendizajes que destacas? Pues mira, uno muy fácil antes de toda esta pandemia, no hacía ni FaceTime y me chocaba hacer FaceTime, yo hago como 10 o 11 Zooms y todas estas videoconferencias al día, entonces fue un cambio importantísimo, yo creo que las nuevas generaciones lo tenían, pero nuestra generación no. El tema de digital, yo creo que la crisis nos forzó o adelantó, es algo que veíamos en Estados Unidos y en otros países que venía, no le habíamos hecho tanto caso y ahorita forzosamente lo estamos haciendo. El traer nuevos productos innovadores y fáciles hacia el mercado, hacia la gente, nuevas coberturas también que estamos viendo, como esta de COVID que les platicaba, ahora con todo el tema de hackeos y el riesgo de cibernético que está atacando a bancos y está atacando a todos, son temas que antes no se veían y ahora tenemos que ver. El regresar algo a México, yo creo que también el tema social y la responsabilidad como empresarios de regresar algo a través de nuestras fundaciones a México es importantísimo. Y ahora más que nunca, yo creo que ahorita México necesita que los empresarios se unan y regresemos más que nunca algo a México y ayudar. Y que hay muchísimas oportunidades. Yo creo que en las crisis es donde salen las grandes oportunidades. Ahí están. Nosotros traíamos el proyecto digital desde el año pasado y estamos esperando a lanzarlo este año, pues con la Champions o con las Olimpiadas o algo así. Y nos dimos cuenta que cuando empezó la pandemia la gente estaba en sus casas, estaba en el celular, estaba en la computadora y en las televisiones y era el mejor momento para lanzar nuevos productos y donde más la gente los iba a ver. Entonces, pues también en lo malo hay grandes oportunidades. Y concluimos contigo, Patricia. ¿Cuáles serían las claves que tú destacas? Gracias. Mira, quiero partir de lo que acaba de decir Juan Ignacio. Yo ya vengo de 2 crisis financieras, la del 94 y la del 2008, y en ambas he sido mentoreada y he sido guiada e inspirada por aquellos que salieron adelante, y siempre su actitud fue de ver las oportunidades que se presentaban. Siempre. Es una actitud de decir, bueno, ¿qué oportunidad me presenta esto? ¿No? No como mantra, sino realmente buscar las oportunidades.
Y al hacerlo, pues obviamente he tenido que desarrollar, triplicar mi capacidad de visión y de ganar distancia para reflexionar para dónde va a salir el mundo. Porque por otro lado, en el momento en que estamos ahorita viviendo, si la vida de todas maneras, purificación, es incertidumbre, otra cosa que aprendí muchísimo es que la incertidumbre ahora es la suma de todos los miedos en términos de incertidumbre. No sabes qué va a pasar, qué va a explotar, qué nueva noticia, qué mala noticia se nos va a dar. Y por lo tanto, he aprendido a desarrollar muchísima agilidad, como les decía, como el murciélago que está volando rápidamente y reaccionando a los sensores. Y he aprendido también que el liderazgo es una cuestión de actitud. Así yo enfrento la crisis con esto que te estoy diciendo, con oportunidad, con visión, con distancia. La manera en que yo me estoy comportando está dándole tranquilidad, certeza a mi equipo. Eso también me ha favorecido muchísimo. Pero también quisiera terminar diciendo que algo que aprendí muchísimo y que ya varios CEOs que fueron encuestados lo dijeron, he descubierto el placer y el valor de lo básico. Te sorprendería el cambio de vida que muchos de nosotros, y yo poniéndome como ejemplo, ha significado al encontrar el valor de lo básico en nuestras vidas. Perfecto. Pues ahora sí nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a la audiencia por el interés en este webinar. Expansión Summit continúa a las 3 de la tarde con el siguiente webinar también, que es el de la nueva conectividad en 5G. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por sus aprendizajes, gracias por sus claves y por compartir justamente con nosotros lo que han aprendido y toda su sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias, Expansión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Expansión. Gracias, hasta luego.